Silent Hill. Silent Hill es un pueblo ficticio de la saga de videojuegos con el mismo nombre, el cual está inspirado en un pueblo de Estados Unidos llamado Centralia, que lleva ardiendo más de 50 años. Debido a un incendio subterráneo que ocurrió hace más de medio siglo y hasta el día de hoy no se ha detenido. Silent Hill es retratado como lo que podría considerarse un arquetipo de ciudad turística de Nueva Inglaterra. Se muestra a lo largo de la historia como algo fuera de lo ordinario. Sus principales industrias son el turismo y en menor medida la agricultura. Se trata de una pequeña ciudad con una población inferior a 30.000 habitantes, y la clave de la industria, el turismo, se encuentra en un estado de disminución paulatina. Algunos residentes de la ciudad son conservadores, se oponen a la modernización y a la transformación de la ciudad en un atractivo turístico. Y a pesar de que Silent Hill parece a primera vista un pueblo rural inocuo, existe una red oscura de distribución de drogas y un culto religioso de una escala considerable llamada la Orden que opera en la sombra. Mucho antes de que los exploradores europeos llegaran a América, la historia de Silent Hill ya era abundante, pues una gran parte de su historia está relacionada con los diversos rituales religiosos que se habían realizado en la zona en el pasado y que siguen siendo llevados a cabo en el presente, mientras que el lago Toluca y sus alrededores siempre han parecido ser un lugar de actividad extraña. Parece que esta actividad puede ser dividida en dos fases distintas. La primera es la serie de eventos antes de la primera mitad del siglo XX, cuando estaba bajo el control de los nativos y antes de que sufriera la llegada de los colonos europeos, dando lugar a la fundación de Silent Hill. El área dentro y alrededor de Silent Hill tiene una historia que se remonta en más de 4 siglos, antes de la propia colonización de América por los ingleses. Las tribus locales de nativos americanos conocían el área del lago Toluca como el lugar de los espíritus silenciosos, y durante mucho tiempo se consideró que tenía un tipo de significado espiritual y un misterioso aire de poder. Se consideraba un lugar sagrado, donde muchos de los rituales se realizaron de acuerdo con las creencias indígenas. Antes de los años 1600, donde Silent Hill se establecería finalmente, era el hogar de los miembros de una tribu, que usaban la tierra para rituales sagrados. Al final del siglo, los conquistadores llegaron y fundaron un pueblo. Poco tiempo después, empezaron a morir rápidamente y las muertes se le atribuyeron a una epidemia. El hospital Brookhaven fue construido para tratar a aquellos afectados. Finalmente, los conquistadores huyeron del pueblo, dejándolo abandonado durante aproximadamente un siglo, hasta que este volvió a ser habitado como colonia penal en las primeras décadas de 1800. 20 años después, otra epidemia surgió y el hospital Brookhaven fue reconstruido y reabierto. En 1840, la prisión se cerró y el pueblo una vez más fue abandonado. Una década después, se descubrió carbón y Silent Hill se volvió a poblar. Durante la Guerra Civil estadounidense, el pueblo se usó como un campo de prisioneros de guerra. Al final de la Guerra Civil estadounidense, la prisión se convirtió en una penitenciaría estatal. Después de un tiempo, Silent Hill se transformó en un pueblo turístico. En aquella época, un grupo de fanáticos religiosos fundaron varios cultos del fin del mundo, basados en la escalatología de la tribu nativa americana que había ocupado el pueblo anteriormente, refiriéndose colectivamente a sí mismos como la Orden. Los cultos adoraban a pequeñas deidades diferentes y practicaban necromancia y sacrificios humanos con el propósito de revivir al dios, una antigua deidad la cual creían que iba a traer el paraíso al eliminar a todos los humanos. Para financiar sus actividades, la orden traficó con una droga llamada White Claudia, producida a partir de una planta originaria del pueblo. El tráfico de droga incrementó el turismo, pero finalmente fue bloqueado por la policía local, lo que desató un conflicto durante el cual la orden asesinó a varios oficiales. La historia indica que Silent Hill era un lugar sagrado para los nativos americanos que residían en el área, debido a un poder que contiene la ciudad. Tras la llegada de los colonos a América, el poder fue completamente distorsionado en el curso de la historia. Este poder da forma a los pensamientos más profundos de las personas, proyectando elementos tangibles de sus mentes inconscientes, sus pesadillas y de sus estados mentales. La mayoría de las manifestaciones ocurren durante una deformación de la realidad, denominada como otro mundo, en el cual las leyes de la física y el tiempo no suelen tener validez. La historia dice que el pueblo se transformó en un catalizador para la manifestación de las mentes inconscientes de aquellos que guardan oscuridad en sus corazones. Las alteraciones de la realidad no son hostiles ni visibles ante personas inocentes. Solo aquellos con oscuridad en sus corazones pueden ver y ser atacados por las proyecciones de otros. Silent Hill es conocida por manifestarse en 3 planos diferentes de realidad. El mundo real. La dimensión menos explorada, irónicamente, es el mundo real. Parece seguro asumir que aquí es donde el pueblo de Silent Hill incorrupto existe realmente, en un estado de normalidad, y este es representado en su dimensión original. El mundo de niebla. El más frecuente de los mundos de Silent Hill es el mundo de niebla, con una niebla antinatural extendiéndose hacia la ciudad desde el lago Toluca. Las calles parecen abandonadas. Los coches se encuentran destrozados a lo largo
largo de la carretera, mientras que los edificios están vacíos y en ruinas. La forma más abundante de vida alrededor son los monstruos que vagan imponentemente. Muchas de las puertas que se encuentran por todo Silent Hill están rotas, impidiendo el acceso a una gran parte de los edificios. Esto puede ser obra de la ciudad dirigiendo a los visitantes a su destino sea cual sea. En algunos casos se ve caer nieve o ceniza del cielo. Otra particularidad radica en cómo muchas de las calles son cortadas de forma abrupta y poco natural. Dependiendo de la persona, los caminos desaparecen y son sustituidos por abismos sin fondo, o la mayoría de las calles pueden estar bloqueadas de forma más terrenal, con altos muros cubiertos con lona y carreteras bloqueadas por tablones de madera. El otro mundo. La última y más dramática dimensión de Silent Hill es el otro mundo, al ser diferente para cada individuo. El otro mundo puede ser visto como una manifestación de la psique de una persona. Por ejemplo, el generado por la mente de la gravemente herida Alessa Gillespie. Su representación de Silent Hill se vuelve increíblemente oscuro e industrializado, con estructuras que se componen de vallas, placas de metal y ventiladores con tuberías. En esta dimensión también se pueden observar chimeneas, molinos de viento y cadáveres. La sangre cubre la mayor parte de las cosas y todo este mundo es retorcido. Y esto es algo que se considera un aspecto icónico del otro mundo. El simbolismo detrás de una representación particular del otro mundo difiere de un personaje a otro. Las heridas de Alessa y su miedo a las intenciones de la Orden pueden influenciar en gran medida su visión del otro mundo. La ambigüedad de la existencia del otro mundo ha dado lugar a muchas teorías, siendo la más destacada la de que los personajes afectados por el otro mundo se transportan a una dimensión paralela, o que el otro mundo es una alucinación proyectada por el poder de Silent Hill con el fin de poner a la víctima en su propio infierno personal. Uno de los elementos más importantes de la trama en la serie es un culto religioso ficticio conocido como la Orden. Esta organización religiosa tiene miembros que han actuado como antagonistas en toda la historia de Silent Hill. El culto además opera un orfanato que acoge a niños pobres sin hogar y los cría en él. Por otro lado, la religión del culto se basa en la adoración de una deidad principal que es llamada simplemente como Dios. Su dogma deriva de un mito. La deidad se propuso crear un paraíso, mas se quedó sin energía durante el proceso, y esta volvería a la tierra algún día, siendo así capaz de crear finalmente el paraíso y salvar a la humanidad. El culto del pueblo participa en actos ilícitos en múltiples ocasiones, rituales de sacrificios humanos cuya finalidad es la resurrección de la deidad, tráfico de drogas y el secuestro y confinamiento de niños a los que se les enseña su dogma a través de control mental, empleando las instalaciones de su orfanato como tapadera. Silent Hill es considerado por muchos el lugar donde la gente paga por sus pecados, un lugar donde la gente debe enfrentarse a sus más profundos temores, pues no puedes esconderle nada a este lugar y tampoco escapar de él. ¿Y tú qué piensas? ¿Te gustaría recorrer las calles de Silent Hill? Déjame saber tu respuesta en los comentarios. Si el video te gustó, no olvides suscribirte al canal, darle a like y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima.